En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes, hermanos, he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. Atrás están muy amontonados. Si quieren, pueden pararse también entre los bancos, aquí en medio. Aquí más adelante es un poco más fresco también, para no estar tan amontonados, digamos, atrás. Como ustedes lo desean, no tenemos otra opción. Pues de todas formas, pueden estar parados en medio de los bancos, pero un poco más adelante para darle un poco más de espacio entre ustedes, para ponerse un poco más cómodo. Va a pasar un poco, sí, pararse así, exactamente. Para dar espacio a los que todavía están entrando, ustedes se mueven un poco más adelante, eso. Y se paran en medio de la iglesia, tranquilo, así. Para que los que están entrando tengan espacio todavía para entrar. Así, muy bien, gracias. Vamos a hacer la celebración con tranquilidad, con el respeto sagrado, pero no vamos a prolongarla tampoco, pues tengan el valor para aguantarlo. No aparté mi rostro de los insultos y sé que no quedaré avergonzado. Este es un relato del Antiguo Testamento y nos ayuda a entender mejor la pasión de Cristo. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré
Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. El salmo será cantado. Cristo se humilló, asimismo por eso Dios lo exaltó. San Pablo nos recalca que para realizar estas acciones desde la más profunda humildad y como ejemplo, Cristo, Él hizo todo sin hacer alarde de su categoría de Dios. Escuchemos. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra es eterna.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron a Jesús, les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está conmigo comiendo, va a entregarme. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos
Y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar. Repitiendo las mismas palabras, volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían lo que contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ya ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí,
Lo soy. Y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y como viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo bofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó, diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes, Ese es uno de ellos. pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablas. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gozo a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron en un manto de color púrpura, lo pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, lo pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no la aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos.
crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuraban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente. Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Los que pueden se arrodillan por unos momentos. Nos ponemos de pie, continuamos. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que pueden se sientan unos momentos. Así, con esta meditación de la pasión de nuestro Señor, iniciamos la Semana Santa, una Semana Santa, unos días santos, unas horas santas. Y lo que es santo no se lo echa a los perros, no tiren a los perros lo que es santo, no entreguen estos días santos a la mundanidad, para que el mundo los devore como los perros. Esos días, esas horas, pertenecen a nuestro Salvador, pertenecen a nuestras almas. Tenemos que hacer espacio en nuestra programación de esta semana para estar presentes y para participar de corazón, del alma y también con el cuerpo presente en estos santos misterios de la salvación. Se dice Semana Santa, pero se trata prácticamente de los 3 días. Triduo Santo, 3 días santos, el jueves, que es la última cena de nuestro Señor, la Santa Eucaristía a las 7 de la noche. Viernes, la pasión y muerte de nuestro Salvador. Por la mañana a las 10, el Via Crucis vivo, pero la celebración principal, la litúrgica de la pasión y muerte de nuestro Señor a las 3 de la tarde, la hora de su agonía.
El sábado, el día de luto, el día de silencio, el día de un profundo respeto, esperando la resurrección, acompañando a nuestro esposo que duerme en la tierra. A las 10 de la noche encendemos un fuego delante de la iglesia, una fogata, para transformar la noche en el día, para manifestar que la luz triunfa sobre las tinieblas, que la vida triunfa sobre la muerte. Y iniciaremos esa celebración gloriosa de la resurrección. En sábado a las 10 de la noche vendrán ustedes con las velas o pueden adquirirlas aquí en el rincón del libro. Encenderemos nuestras velas, renovaremos nuestro bautismo, recibiremos la bendición con agua bautismal que se bendecirá esta noche para así resucitar junto con nuestro Señor. Y se continuará la celebración de la resurrección en el domingo y en el lunes de la resurrección. El próximo domingo la Eucaristía en español será a las 12 de mediodía, a las 8 y a las 10 en Papiamento, a las 12 de mediodía en español y también a las 6 en Papiamento. En lunes, segundo día de fiesta, la Santa Eucaristía a las 9 de la mañana, incluyendo el sacramento de los enfermos. Pues invitamos principalmente a los ancianos, a los enfermos, para poder recibir esa fuerza del Espíritu Santo. Días santos, Semana Santa. Lo santo es para el santo, no para los perros, no para el mundo, no para la mundanidad. Respetemos estos días y permitamos para que la salvación sea presente en nuestras vidas. Ahora, hermanos, vamos a celebrar un acto de instalación de unos ministros extraordinarios de Eucaristía. Algunos de ustedes van a recibir ese encargo temporal para ayudar a repartir la Santa Comunión aquí en la iglesia, pero también en las casas a los enfermos y en hospital a los enfermos. Pues pido a los que van a asumir esa responsabilidad para que se pongan aquí delante de este banco y vamos a iniciar ese rito sencillo de instalar a estos hermanos para que nos ayuden en la administración de la Santísima Eucaristía. Hermanos, la Santa Iglesia los encarga como ministros extraordinarios de Santísima Eucaristía por un periodo de 3 años. Este encargo exige de ustedes también un amor extraordinario para nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en este gran sacramento. Un respeto profundo para el cuerpo místico de Cristo, que es su Iglesia, y una disponibilidad para sus miembros, principalmente nuestros hermanos enfermos. ¿Aceptan ustedes este compromiso de todo su corazón? Así pues, ya que están dispuestos a aceptar este compromiso, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado, proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, a la cual ustedes servirán como ministros extraordinarios de Eucaristía. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor Padre Santo, derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos, que desde ahora ayudarán a repartir el cuerpo santísimo de tu Hijo amado en esta Iglesia, como también a los enfermos de esta parroquia. Que la gracia del Espíritu Santo los acompañe de tal manera
que todos encuentren en ellos la imagen de tu misericordia, perciban en ellos tu propio amor y admiren en ellos las santas costumbres de los creyentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Apreciamos su disponibilidad, les demos un fuerte aplauso también para apoyarlos. Nos ponemos de pie ahora y presentamos al Señor nuestro